Hola a todos, mi gente. Bueno, aquí estamos nuevamente. Y os voy a poner aquí a un personaje. Bueno, allá vamos. Es que Hola, hola, queridos jóvenes, queridos. son los católicos la leche. ¿Eh? Este es un comentario que hice yo a una persona, que es al curilla este, que se cree mucho también. La palabra de Dios es la autoridad por encima de la Iglesia y de los mortales. Está incluso su autoridad por encima de vosotros y encima del Papa. No como enseña el catolicismo, que dice que la Iglesia tiene autoridad por encima de las Escrituras. Bueno, no sé por qué no se me abre la respuesta de aquí, pero bueno, ya lo solucionamos ahora. Bueno, aquí tenemos al Aristóteles este, ¿ves? Riéndose, pero vamos allá. ¿Eh? Yo hablé sobre la palabra de Dios, las escrituras, porque el catolicismo enseña, los sacerdotes enseñan de que la iglesia, el papa, de que ellos tienen autoridad por encima de la palabra de Dios. ¿Eh? Perdón. Y yo les puse un vídeo con bases bíblicas de que mienten. ¿Eh? Lo tenemos acá. La palabra de Dios es la... Os voy a poner el link aquí para que lo copiéis. Es este. Y escuchéis lo que... Bueno, no es que lo diga yo por mi voz, porque cuando lo hice con el programa de Loquendo. Y bueno, tenemos a nuestro amigo Aristóteles, pues que se ríe, ¿no? Y después voy a poner algunos de sus comentarios. Hola, hola, queridos jóvenes, queridos hermanos. Y no me... Aquí está. Y vamos a ver. ¿En qué parte de la Biblia dice, ojo, lo quiero ver literal, todo debe venir en la Biblia? ¿En dónde dice eso? Lo que debes hacer es investigar la historia de la Biblia y te darás cuenta en qué siglo fue recopilada. Antes de ese siglo no existía la Biblia como se conoce ahora, con los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Cualquier cita que tomes para querer demostrar el supuesto dogma de solo escritura no es válido, porque la cita bíblica que tomes, en su tiempo era una carta aislada que aún no conformaba la Biblia como se conoce ahora. Espero que comprendas lo que te quiero expresar. Investiga la historia de la Biblia y por lógica toma en cuenta el tiempo en que fue recopilada. No existe ninguna cita bíblica que apoye el supuesto dogma de solo escritura. Esto no lo había leído. Es increíble, ¿eh? O sea, no lo había leído, pero yo sabía de otros comentarios sobre este tema. De la recopilación de la Biblia. Y de que antiguamente no había nada del Antiguo Testamento escrito y todo eso. Solo había una carta, no sé qué. Bien. Pues mira qué equivocación. Porque resulta de que desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia escrito, hasta Apocalipsis, componiendo los 77 libros, ¿no? Ya se escribieron antes del catolicismo y antes del protestantismo y todo eso, es cierto. El último libro, que es Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan, el apóstol más querido de Cristo. Y fue escrito todo, o sea, lo que es toda la palabra de Dios fue escrita en hebreo, perdón. Y fueron escritos en pergaminos. Escritos en pergaminos. Ya existía la escritura. Ya existía lo que se le llama Biblia, ya existía en tiempos de Jesús. El Antiguo Testamento. Después el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles.
¿eh? Antes de que apareciera la Iglesia Católica. Todo en hebreo y en pergaminos. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? O sea, el catolicismo. Sí, lo tradujo del hebreo al latín y del latín al griego. Eso no es recopilar la Biblia. Eso es traducir. Que le puso Juan, por ejemplo, capítulo 1 de Juan o capítulo Juan. O sea, en los escritos antiguos, en pergamino ya ponía Génesis hasta Apocalipsis. Ponía Mateo, ponía tal. Eso ya lo ponía antes de la aparición de la Iglesia Católica. Lo que hizo la Iglesia Católica nada más es traducirla del hebreo al latín y del latín al griego. Y los puso, pues por ejemplo, vamos a decir, pues capítulo 1 de Mateo, versículos, ponerle capítulos y versículos. O sea, a los capítulos ponerle números. Es lo único que hizo. No la recopiló, no la construyó, no la escribió, ni nada. La palabra de Dios estaba escrita antes que aparecieran las religiones como el catolicismo, etc. No es gracias al catolicismo que tengamos la palabra de Dios. Es gracias a Dios que mandó a sus profetas escribir el Antiguo Testamento, ¿eh? Y a los apóstoles escribir el Nuevo Testamento. Gracias a Dios. La Iglesia Católica, ni el protestantismo, ni nadie ha intervenido, sino unos cuantos varones de Dios judíos. Como la misma palabra dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nació siendo judío. Y vamos, yo este tema de la sola escritura se lo he puesto en el vídeo anterior mío, ¿eh? Y se lo he mostrado a este hombre con versículos y todo. A ver si lo encuentro, porque aquí después se justifica con el tema del diezmo. Vamos a ver, que no me aparece ahora. No sé por qué no me aparece, que se lo he escrito aquí y no me aparece. Pero se lo he puesto. Pero bueno, vamos directamente a mi canal. La palabra de Dios es la Stop. Aquí no me aparece. Bueno, se lo he puesto. Lo que pasa es que no sé por qué me aparece. Lo he puesto todo con un capítulo y versículos. Aquí está. Pues se lo puse todo. Este es el Alfredo. Lo estoy buscando. Después de este le leyó todo esto. Pero que a él también le puse esto más tema. Como este que habla de los 66 libros y no 73. Claro que hay 73 libros. Y esto es lo que hace pues el asteroide este, el Aristóteles, justificarse. Diezmero, deja de mentir, por tus mentiras muchas almas se perderán. ¿En qué parte de la Biblia dice, lo quiero ver literal, todo debe venir en la Biblia? Dime en dónde dice eso literal. Diezmero, lo que debes hacer es estudiar la historia de la Biblia para que vea en qué siglo se recopila la Biblia y te darás cuenta que cualquier cita bíblica que tomes del Nuevo Testamento en ese tiempo era una carta aislada, no estaba aún conformada como la Biblia como se conoce ahora, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya salta con el tema diezmero, como si yo diezmara, a mí me da igual. Le comenté, porque es tan sabio, le comenté quién inventó, o sea, quién impuso el tema del diezmo. Cuando en realidad el diezmo fue levítico, solo para los levitas. Dios no mandó ni ordenó bajo la ley a los gentiles que impusieran el diezmo. Pero el catolicismo, como siempre, en el 585 DC, imponen el diezmo obligatorio, con amenazas de excomulgar a aquellas personas que no diezmaran. Un segundo, voy a pausar. Acabo de mirar
una cosa, bien. ¿Cómo se justifica el catolicismo con el tema de diezmeros? Bien, como puse a esta muchacha, subí un vídeo de ella, pues aquí lo tenéis. Que no hay forma, es que no tienen con qué. Pobre diezmera, ni siquiera sabe lo que es una secta. Lo que deberías hacer es unirte a los testigos de Jehová, ahí conocerás lo que realmente es una secta. Eso se llama bullying. El católico hace bullying. Como no tienen por dónde agarrar, porque estos en realidad no son católicos. Un católico no se ríe de nadie, ni falta el respeto, ni intenta hacer bullying, ni intenta decir, bueno, pues tú diezmas. Habla que tengamos, o sea, que nosotros tenemos que buscar la historia. Pero como dije yo, ellos no conocen la historia del catolicismo. Ellos no conocen quiénes fueron los primeros en imponer el diezmo monetario, que resulta que fue el catolicismo en el año 585 después de Cristo, con amenazas. Bueno, no encuentro el comentario ahora donde yo le puse el comentario escrito, que la sola escritura existe en la Biblia y de que la escritura es la única autoridad que hay por encima de nosotros y de la Iglesia. Pero bueno, en el vídeo este se lo explico bien. La única autoridad. Perdona si ando malico de la garganta. Perdón. Os recuerdo el link. Aquí lo tenéis. Del vídeo, jolines, donde explico. Al principio se lo expliqué a este hombre, pero como ya empezó a cacarear el asteroide este, pues lo incluí, que eso lo metí aquí. Aquí tenéis el link y aquí el vídeo explica claramente de que la sola escritura es bíblica, porque no hay otra escritura ni por encima ni fuera de ella, y de que las Sagradas Escrituras son la autoridad de Dios, porque eso salió de la boca de Dios, y todo lo que sale de la boca de Dios tiene autoridad por encima de todo, tiene por encima de la Iglesia y por encima de nosotros. Ni el Papa está por encima de la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad para hacer lo que quiera con la palabra de Dios. Pero claro, ¿por qué el catolicismo enseña de que la palabra de Dios no es, no tiene autoridad por encima de la Iglesia? Porque si dicen la verdad, los feligreses no obedecen al catolicismo. Entonces inventaron la idea de que, bueno, el sacerdote católico, el Papa, la Iglesia, tiene autoridad por encima de la palabra de Dios. Ahora, si vamos a la lógica, vamos a hacer una pequeña comparación. En este mundo el hombre hace leyes, ¿no? Tenemos una ley constitucional que está por encima de nosotros. Y la ley dice claramente que no debemos, que por poder podemos violarla, ¿no? Pero no debemos estar por encima de esa ley. Porque es la que nos va a guiar, la que nos va a llevar por el camino correcto, para que no se nos metan en la cárcel, ¿no? Si la violamos, vamos a la cárcel. La palabra de Dios es la ley de Dios, y nosotros estamos por debajo. ¿Por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Porque está por encima de la Iglesia, por encima de nosotros. Si nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, es por algún motivo. Si la palabra de Dios no tuviera autoridad por encima de nosotros, ¿por qué Dios dice en su palabra que debemos obedecerla, que debemos someternos a ella? Los mismos sacerdotes católicos, el mismo catolicismo se contradice, se refutan ellos mismos. En ningún momento Dios dijo que la Iglesia
tiene autoridad por encima de la palabra. Jamás. Porque si fuera así, él nunca diría, nunca nos enseñaría en su palabra de que debamos someternos. Y es que debemos someternos. Y si debemos someternos, es porque debemos someternos a una autoridad que está por encima de nosotros, que es la palabra de Dios. Sí dicen la palabra de Dios también que debemos someternos a nuestras autoridades, pero explica a cuáles. Yo no me voy a someter a un cura cuando enseña mal la palabra de Dios. Yo no me voy a someter a la ley de este mundo cuando veo que hay corrupción. Que tampoco voy a violar esa ley, porque dentro de esa ley sigue habiendo autoridad por encima del ser humano. Y como este hombre, Aristóteles, no tiene con qué, pues ya como católico vano, no como buen católico, sino como católico vano, salta diezmero, hipócrita, y todo que tú te arrodillas ante tus pastores y tal. Pues yo le voy a enseñar algo aquí a nuestro amigo Aristóteles, que lo subí hace una hora, creo. Mira bien. Supuestamente, este hombre es un pastor, supuestamente, y digo supuestamente, un pastor protestante, lo que sea, me da lo mismo. Y yo voy a poner en lectura todo esto que he escrito. Los vídeos son para edificar, y no para ofender ni humillar a nadie. La palabra de Dios ya nos advierte de que la apostasía debe de crecer, aumentar. Y de hecho, está ocurriendo. Tanto en el catolicismo, como dentro del protestantismo, esta imagen de postrarse, arrodillarse ante hombres, se ve. Y más en el sistema católico. Pero dentro del protestantismo, se empieza a ver con más frecuencia. Esto es por la falta del Espíritu Santo en cada persona. Porque, sin el Espíritu Santo, seremos guiados solo por hombres e ideas saganas, engañados por hombres religiosos, que solo quieren tener el control y el poder sobre los demás. Ya desde tiempos de Egipto, el postrarse ante los hombres, es una idea pagana y de control. Así es, mi gente. A veces, muchas veces, y no voy a hablar hacia adelante, sino de espaldas para atrás también, sobre mí. Yo me equivoco muchas veces, pero yo veo, por eso sé que el catolicismo es paganismo y que dentro del protestantismo hay paganismo, eso es cierto. Yo no me agarro a las enseñanzas de Martín Lutero, y tampoco voy con vanidades delante del catolicismo. Bueno, con esto voy a terminar. Ya sabéis, si queréis ver pruebas bíblicas, pues aquí. Tengo que buscar más para mostrar. Bueno, este es mi canal, voy a quitar lo del vídeo. A ver, hombre. Tararí. ¿Pero qué pasa contigo, tío? Ahora. Perdón, Este es mi canal. Y podéis ver los vídeos que tengo, tanto en vídeos tal como en short, como se llame, o lo que sea. Que son los que aparecen con esta forma. Y nada más, mi gente.